Reciban un cordial saludo desde aquí de Familia de Dios, los pastores Moisés y Yasmín Laguado. Les enviamos un abrazo cordial. Es una alegría para nosotros poder volver a comunicarnos, volver a transmitir. El tiempo se pasa volando. ¿Qué hace? Que estábamos transmitiendo como domingo, ya hoy es jueves nuevamente, pero es una señal más de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y de pronto muchos dirán, no, pero ¿por qué? Sí, el hecho de que el tiempo últimamente se pase volando, dice la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 22, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, es una señal más, iglesia, de que estamos viviendo los últimos tiempos. Los días son más cortos, cada día el tiempo parece que fuera más cortito, y no es que parezca, dice el Señor, que en los últimos tiempos los días se acortarán, y muchos dirán, no, pero son las mismas 24 horas, el reloj marca igualitico, para Dios no hay nada imposible, y estamos viviendo días en los cuales se pasan rapidito, las semanas se pasan rápido, los meses se pasan rápido, y definitivamente dice el Señor que es por causa de los hijos de Él, por causa de los elegidos, que el tiempo se acortará. Es una alegría para nosotros siempre que podamos transmitir un mensaje, una palabra de aliento, una palabra que alimente su mente, su corazón, su espíritu, de verdad, que dé nuevas fuerzas. Para nosotros es una alegría poder ser instrumentos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para nosotros es una alegría que el Espíritu Santo pueda usarnos como instrumentos de Él para poder llevar ese mensaje de salvación a todas las naciones. Y sigo insistiéndole a toda la iglesia, sigo insistiéndole a todo el liderazgo, le seguiré insistiendo hasta el final de los tiempos, hasta que el Señor me lleve o hasta que el Señor venga por su iglesia. Les sigo insistiendo, iglesia, compartan el mensaje con todos sus amigos, con todos sus contactos. No hay excusa de decir, no, es que no podemos salir de casa para evangelizar. Dale compartir por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por todas las redes sociales. Dele compartir a cada mensaje, a cada devocional que usted a diario recibe. El equipo de liderazgo está transmitiendo devocionales, está compartiendo devocionales a diario. Dale compartir a esos mensajes por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por todos los medios en los cuales usted pueda compartir con sus amigos, con sus contactos. Envía el mensaje de salvación. Estamos viviendo los últimos tiempos. No sabemos cuánto faltan. Pueden ser días, pueden ser horas, pueden ser meses, pueden ser años. Pero de algo estamos seguros. Y lo que les decía hace un momento, la gente, todos reconocen que los días se pasan volando, que el tiempo se pasa más rápido. Y el Señor dijo, por causa de mis elegidos, acortaré el tiempo, los días serán más cortos. Es una señal más de que estamos viviendo los últimos tiempos. A veces queremos hacernos como oídos sordos, cerrar nuestros ojos, hacer la del avestruz cuando se siente en peligro, que mete la cabeza entre un hueco y siente que ya está a salvo. Pero no es así. Vuelvo y le digo, no cierre los ojos, no tape sus oídos. Seamos esos canales de bendición que comparten el mensaje de salvación. Y gracias a todos los que lo están haciendo, yo estoy seguro que Dios bendecirá a cada uno. Yo estoy seguro, porque dice la palabra del Señor que Él es un juez justo y fiel. Entonces, cada uno de verdad de ustedes que se preocupe día a día por compartir el mensaje de salvación, estoy seguro que no se quedará sin recompensa de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, yo los animo, cada vez que pueda los estaré animando a que compartamos
sin necesidad de salir de casa. Comparta los mensajes, comparta las prédicas, comparta los devocionales, y va a ser una forma en que usted también pueda ser ese evangelista. Ahí desde casa usted puede compartir el evangelio de salvación con todos. Vamos a encomendar este tiempo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a pedirle que sea Él el que tome el control de la palabra, que tome el control de mis palabras también, que pueda ser ese instrumento en sus manos, esa vasija de barro de la cual Él usa para llevar hoy una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y bajo la preciosa unción, ayuda e intercesión de tu Santo Espíritu. Señor, te pido de manera especial que en esta noche me permita, Señor, ser instrumento en el cual tú usas para hablar, para llevar el mensaje, Señor, hasta cada hogar, hasta cada vida, allá en los trabajos, en las casas donde se encuentren, Señor, que seas tú ministrando con tu Santo Espíritu. Permíteme, Señor, ser esa vasija de barro que tú usas, y permite, Señor, que tu Santo Espíritu obre en cada hogar, en cada vida, en cada persona, Señor, en cada familia. Llena de tu Santo Espíritu, Señor, inunda cada hogar, Señor, que llegue esa palabra de salvación, de vida, Señor, esa palabra que renueva fuerza, Señor. Y te pido de manera especial que seas tú tocando a cada uno. Todo el que necesite sanidad, Señor, en el nombre tuyo lo declaramos sano. Todo el que necesite, Señor, libertad espiritual, en el nombre poderoso tuyo lo declaramos libre, Señor. Todo el que necesite, Señor, que se solucione, Señor, su economía, en tu nombre declaramos, Señor, que se abren puertas de bendición, y rendimos, oh Dios, a ti honra, gloria, poder y majestad, Señor, al único que se la merece, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy el título de esta palabra es posturas cristianas. Posturas cristianas. Y de pronto, antes de empezar el tema, quiero ante todo aclarar que la idea no es juzgar a ninguno, la idea no es juzgar ninguna doctrina, sino todo lo contrario. Quiero que de pronto analicemos un poquitico a la luz de la palabra qué es lo que realmente nosotros tenemos como cristianos, debemos hacer como cristianos, y de pronto tal vez algunas malformaciones que se han venido suscitando a raíz precisamente de lo que es el cristianismo. Por eso he titulado esta palabra posturas cristianas. ¿Qué es una postura? Dice que es la manera de tener dispuesto el cuerpo o parte del cuerpo de una persona o un animal. Eso es una postura. De pronto, como yo me paro o como yo me siento, ¿cierto? Podemos decir que eso es una postura, pero dice también el diccionario que es la actitud o la manera de pensar de una persona sobre alguien o sobre algo. Actitud o manera de pensar. O sea, yo cuando digo posturas cristianas estoy hablando de las actitudes o las maneras de pensar de una persona sobre el cristianismo. Y a este precisamente tiempo que estamos viviendo, este final de los tiempos, se han visto muchas posturas cristianas, muchísimas. Unos que hablan de fidelidad, que hablan de verdad, que hablan de honradez, que hablan de vivir conforme a la palabra. Otros que aún de lo que dice la palabra dicen que no, que es necesario. Conceptos como de que yo puedo estar cometiendo adulterio y viene nuestro Señor Jesucristo y yo me voy con Él, así esté cometiendo adulterio. Pero a la luz de la palabra del Señor dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y mire que es una postura, entre comillas, cristiana, pero que no es bíblica. Entonces, quiero de manera rápida
mirar un poquitico y hablar sobre precisamente las posturas cristianas. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? La única verdad la tiene la palabra de Dios. La única verdad la tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No es lo que diga una doctrina, no es lo que diga una religión, es lo que diga la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros de verdad decidimos ser cristianos, lo principal es entender que somos cristianos, significa seguidor de Jesucristo. Y si yo digo ser seguidor de Jesucristo, pues tengo que comprometerme a cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, con lo que Dios dice en su palabra. Entonces, mi verdadera postura como cristiano, pues debería ser conforme a lo que está escrito en la palabra. Entonces, si yo miro la vida de un cristiano y quiero de pronto hoy hacer una comparación así como rápida con lo que es el noviazgo. Cristianismo con noviazgo, y de pronto muchos dirán, ¿qué tiene que ver? Sencillo, sencillo. La palabra del Señor dice en una cita bíblica que yo estoy seguro muchos conocen. La hemos leído muchas veces en Familia de Dios y está en Mateo capítulo 25. Si tienes Biblia en mano, puedes buscar Mateo 25 del versículo 1 hasta el 13. Y esta cita bíblica habla de la parábola de las 10 vírgenes. Por eso digo, hemos hablado muchas veces de ella. Y quiero que leamos la palabra del Señor y dice: el reino de los cielos será entonces, oído, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. ¿Salieron a recibir a quién? Al novio. Por eso quiero hoy hacer esa comparación, ¿cierto?, entre lo que es el noviazgo y el cristianismo, porque nuestro Señor Jesucristo comparó el reino de los cielos con 10 jóvenes solteras que salieron a recibir al novio. Entonces vamos a comparar el cristianismo con el noviazgo. Dice la palabra: 5 de ellas eran insensatas, ¿cierto? 5 de ellas eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¿Ahí viene quién? El novio. Entonces, volvemos a seguir encontrando lógica de lo que es comparar el cristianismo con un noviazgo. Salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Yo siempre he dicho esto: ¿cuántas tenían la lámpara encendida? Todas las 10. Por eso el Señor hace referencia a estas 10 jóvenes. Así es el reino de los cielos. En la iglesia, ¿cuántos tenían la lámpara encendida? Todos. Si hacemos la comparación con la iglesia. El problema es que unas se estaban apagando y ya no tenían más reserva. ¿De qué? De aceite. ¿Con qué se compara el aceite? Con la unción. ¿Que proviene de quién? Del Espíritu Santo. Simplemente nos dejamos enfriar, nos dejamos apagar, y dice la palabra del Señor que el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son los que se dejan apagar? Los insensatos. La insensatez también viene inclusive con infidelidad. ¿Qué es lo que estamos hablando? Comparando el cristianismo con el noviazgo, porque el Señor lo compara. Dice: yo voy a hacer la comparación con 10 jóvenes, ¿cierto?, que salieron a esperar al novio, y cuando dijeron ahí viene el novio, todas se habían dormido, pero unas habían con reserva de aceite y otras sin reserva
de aceite. Entonces dice la palabra: no respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas. ¿Las que estaban qué? Preparadas. La novia que estaba preparada. Entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús: manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora en que viene el Señor, pero cada día que pasa estamos viendo más y más el cumplimiento de las Escrituras. Y por eso al comienzo les decía, tal vez a muchos les parezca tonto, ¿cierto? Que la gente diga: el tiempo se pasa volando, el tiempo se pasa volando, los días se pasan volando, las semanas se pasan volando, los meses se pasan volando. ¿Qué hace que estábamos a 31 de diciembre y ya estamos a julio? ¿Cierto? Ya pasó la mitad de año. Es increíble como el tiempo se pasa volando, pero no queremos comprender, no queremos entender que dijo el Señor: por causa de mis elegidos, por causa de mis escogidos. Dice otra versión, por causa de mis hijos, yo al final de los tiempos los acortaré. Entonces, no veo por qué inclusive a estas alturas un hijo de Dios viva angustiado porque el tiempo se pasa volando. Si al contrario, el Señor lo está haciendo es para beneficiarnos a nosotros. Porque Él lo está haciendo es por causa de sus hijos, por causa de los elegidos. Entonces no se angustie más porque el tiempo no le alcanza. Nadie puede añadir, dijo el Señor, a su estatura. Nadie puede añadir unos minutos más a su vida. No, ¿para qué nos angustiamos entonces en ese sentido? Y dice también, para terminar de pronto de redondear la idea de lo que es noviazgo y la comparación con el cristianismo, dice en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9: alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Con cuál lino es que nos vamos a vestir para las bodas del Cordero? ¿Con cuál lino se va a vestir la novia? Con las acciones justas. ¿Sí? Muchos dicen, es que la salvación no es por obras, y eso está totalmente claro, es por la bendita gracia del Señor. Pero cada acción justa que nosotros hagamos, estamos tejiendo ese lino fino con el cual nos van a vestir para las bodas del Cordero. Tal vez algunos van a estar bien vestiditos, otros van a estar, no sé cómo será, pero dice la palabra que las acciones justas de los santos, o sea, de la iglesia, de los verdaderos cristianos, con eso será que se vestirá cada uno. Entonces, Dios sabrá cómo hacernos el traje, pero nosotros mismos estamos bordando la tela con cada acción justa que realizamos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Vuelvo e insisto, cuando el Señor venga por su iglesia, vamos a estar precisamente en las bodas del Cordero. ¿En cuáles bodas? Las bodas de la iglesia del Señor, ¿cierto? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será eso? No sé, pero espectacular, sí estoy seguro que está. Entonces yo vuelvo e insisto, he ahí el porqué de hoy estoy haciendo esa comparación del cristianismo con un noviazgo, Entonces, yo vuelvo e insisto, dice la palabra del Señor, que unas fueron prudentes, otras fueron insensatas,
¿cierto? O podríamos decir, unos son auténticos cristianos y otros lo que tienen es un disfraz o tal vez apariencia de cristiano. Y por eso entonces yo hoy le pregunto, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es su posición de cristiano? Porque hoy en día vemos muchas posiciones, dependiendo de la doctrina que profesemos. Y de pronto algunos dicen, no, pastor, yo la verdad no me siento bien aquí porque es que usted predica muy fuerte. Y me lo han dicho muchas veces. Usted predica muy fuerte, entonces yo me siento mal. En cambio, yo me voy para otro lado donde me dicen que yo estoy bien y así me siento tranquilo. Pero esto no se trata de cuán bien me siento yo. Esto se trata de qué dice la palabra del Señor. Y conforme a lo que diga la palabra del Señor, pues soy yo el que debo de hacer mis ajustes. No es la palabra de Dios la que se tiene que ajustar a mí. Soy yo como cristiano, como hijo de Dios, que debo ajustarme a la palabra. Entonces, como estamos comparando de pronto un poquito, ¿cierto?, lo que es la postura de los cristianos con los noviazgos, ¿cierto?, el cristianismo con los noviazgos. Entonces, ¿qué tal si miramos de pronto, no sé, algunos tipos de novios, ¿cierto? Y cuando hablo de novios me refiero tanto a hombres como mujeres, porque se supone que estamos hablando de mujer y de hombre cuando hago referencia a noviazgo, ¿cierto? Entonces, van a haber algunas parejas de novios que están verdaderamente enamorados. Son fieles, son respetuosos, son detallistas, hacen todo lo posible por agradar a su pareja, no tienen que esforzarse, ¿cierto?, porque todo les nace de corazón, están verdaderamente enamorados, ¿cierto? Quieren estar todo el tiempo con la otra persona, hablar todo el tiempo con la otra persona, no quieren ofender a la otra persona, no quieren que la otra persona se sienta mal, ¿cierto? Entonces podemos ver un tipo de noviazgo de esos que de verdad en ellos hay amor. O puede ser en uno o puede ser en los dos, porque se presentan casos en los cuales uno puede ser la mujer o el hombre que está verdaderamente enamorado y la otra persona no. Y si comparamos ese tipo de noviazgo de los que de verdad están enamorados con precisamente el cristianismo, dice la palabra del Señor que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? También precisamente en la palabra nos habla, haciendo referencia a las esposas que deben amar a sus esposos, y porque así como Jesucristo es cabeza de la iglesia, dice la palabra del Señor que el hombre es cabeza del hogar, ¿cierto? Cabeza en el matrimonio, y dice la palabra, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, así debe también ser el esposo, el novio, estar dispuesto a entregar hasta su vida por su esposa, por su familia. Eso es verdadero amor, y el primero que demostró ese verdadero amor fue Jesucristo. Él fue el que nos dio el ejemplo de verdadero amor. Y en este caso, cuando uno habla de noviazgo entre Cristo y la iglesia, el ejemplo de verdadero amor, el ejemplo de fidelidad, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya estamos viendo esa figura fiel siempre. Ahora, ¿qué está esperando Dios de nosotros? Pues que realmente nosotros demostremos esa misma fidelidad hacia Él. Entonces, si lo estamos comparando desde el punto de vista de noviazgo, pues nosotros deberíamos, conforme a lo que el Señor nos está entregando, que es amor, que es fidelidad, que es bondad, que es de su gracia y de su favor, nosotros deberíamos retribuir ese mismo amor, esa misma fidelidad y esa misma gracia, ¿cierto?
y no deberíamos de esforzarnos, porque si nosotros de verdad estamos agarrados de la mano de Él, que es amor, porque Dios es amor, pues no debería de haber ningún esfuerzo para nosotros de verdad poder demostrar a nuestro Señor Jesucristo esa misma fidelidad y ese mismo amor. Ahora, normalmente, ¿qué hace una pareja? Una pareja que está verdaderamente enamorado, normalmente en poco tiempo empiezan a planificar la boda, ¿cierto? Y usted ve a la novia con esa alegría, ¿cierto? Pensando en el vestido, cómo va a ser mi vestido para las bodas, cómo es que lo quiero, ¿cierto? Cómo es que lo voy a lucir, quisiera medírmelo ya, quisiera medirme ese vestido, y después de que tiene el vestido cada rato va y lo mira, porque su anhelo es que llegue el día de la boda. ¿Por qué? Porque hay verdadero amor, porque hay verdadero deseo, porque hay verdadera identidad, hay verdadera fidelidad, hay verdadera coinonía, y quiero pasar todo el tiempo, el resto de mi vida, ¿cierto?, con esa pareja, porque estoy verdaderamente enamorado o enamorada en el caso de las mujeres. Pero si nosotros miramos, de pronto haciendo un paréntesis entre esa fidelidad, esas parejas que de verdad se aman, podríamos empezar a subdividir, pero no nos alcanza, ¿cierto? Pero hay unos que comprenden que realmente, y quise hacer estas dos puntos porque me parece importante. En esas relaciones que de verdad hay amor, hay algunos que comprenden que de verdad lo que están tratando de conseguir es una relación de pareja, de dos. Y hay otros que todo lo quieren hacer a su manera y empiezan a generarse problemas a pesar de la fidelidad. ¿Por qué hago esto? ¿Cierto? Porque nosotros como hijos de Dios, hay algunos que realmente son fieles a Dios, pero todos lo quieren hacer a su manera y no quieren entender que no es a la manera mía, sino es a la manera de Dios. Y en eso tenemos que tener clara nuestra relación con el Señor. Ahora, hay otras noviazgos, hay otras parejas que aparentan amor por conveniencia, y su vida se convierte en un continuo esfuerzo por demostrar que sí ama y que es fiel. Gente que aparenta amor por conveniencia, sea por dinero, sea por lo que sea. Muchos en los noviazgos aparentan amor por conveniencia y empiezan a hacer un esfuerzo tremendo por demostrarle a la otra persona que de verdad la ama. Pero ¿qué pasa con una pareja de esas? ¿Qué pasa con una novia de esas? ¿Qué pasa con una novia que está aparentando por conveniencia, ¿cierto? Y le dicen, mi amor, y entonces nos casamos para el fin de mes. No, muy rápido, dejémoslo para después. No da tiempo de programar todo. No, en 2 meses, no, más tiempo. No, en 3 meses, no, más tiempo. Bueno, para fin de año. Bueno, ahí miramos. Y cada vez que piensa en el vestido de novia, se vuelve una carga, porque lo único que ha estado es tratando de aparentar amor. De pronto se me olvidaba, cuando hay verdadero amor en un cristiano y de verdad está agarrado de las manos del Señor y aferrado ahí a nuestro Señor, a los pies del Señor, cuando se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que ya vienen las bodas del Cordero, dicen gloria a Dios, aleluya, yo estoy esperando poder estar allá. Pero en el caso de la novia o del novio que está aparentando amor, cuando se habla del matrimonio, uy, eso se pierde. Qué esfuerzo, otra vez que estoy aparentando y haciendo el esfuerzo de que sepan que yo sí amo, aunque en lo profundo de mi corazón tal vez no.
Yo, hago el esfuerzo cuando estoy al lado de esa persona de que vea que sí le hago una sonrisa. Pero cuando se habla de matrimonio, empieza tal vez el corazón a hacer tum, 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 pero no de la emoción, sino del susto. Cuando un cristiano aparenta ser cristiano y se le habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Tum, 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 que no venga todavía, que se demore un poquito. Yo no quiero que venga todavía. Ojalá que falte mucho. ¿Por qué? Porque asusta ese día. No queremos que llegue ese día. ¿Por qué? Porque estamos aparentando, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por demostrarle a los demás que sí somos cristianos. Que sí, pero resulta que lo estamos haciendo en la carne, porque realmente no estamos buscando la presencia del Señor. Y cuando no buscamos la presencia del Señor, ¿cierto? Empezamos a aparentar que somos hijos de Dios, y cuando empezamos a aparentar las cosas del cristianismo, la palabra de Dios se empieza a volver pesada para mí, una carga pesada, una carga insostenible. Muchas personas, aún líderes de iglesia, aún pastores de iglesia, quieren de verdad hacer su mayor esfuerzo por demostrar que son cristianos, por demostrar que son fieles, por demostrar que son hijos de Dios, siervos de Dios, pero a veces las mismas familias, las mismas esposas terminan diciendo: miren, en la iglesia él se comporta como un santo, pero en la casa es un diablo. Yo no quiero saber nada de él, yo no quiero saber nada de los evangélicos, porque eso es pura apariencia. He ahí lo mismo que pasa con el noviazgo cuando alguien quiere aparentar amor. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, y terminan engañando al mundo, pero no entienden que no pueden engañar a Dios. Dice la palabra que de Dios nadie se burla. De Dios nadie se puede burlar. Nosotros podemos aparentar que somos cristianos. Muchas parejas pueden aparentarle amor a sus parejas, pero a la final termina siendo una carga pesada e insostenible. Y es lo mismo que pasa con los cristianos. A la final termina siendo carga pesada e insostenible el tratar en sus fuerzas de vivir el cristianismo y de vivir conforme a la palabra. Algunos terminan diciendo: no, lo que pasa es que los otros son allá como muy devotos y muy religiosos y muy no sé qué, pero yo vivo a mi manera. Pero es que resulta que el cristianismo no se vive a mi manera, el cristianismo se vive conforme a la palabra de Dios. Tenemos que tener esas cosas claras. Posturas cristianas, por eso el título de la palabra de hoy. Ahora también tenemos, ¿cierto?, el novio infiel que no ama, ¿sí?, pero que es muy bueno para adular sí, ¿cierto?, con la boca, con la lengua, decimos. Convence facilito, ¿cierto? No es fiel. Muchos le dicen que es un picaflor. Allí, allá, ¿cierto? Con una, con otra. Se manda una labia tremenda para convencer a todo el mundo. Eso sí, quiere que le sean fiel a él. Exige fidelidad, ¿cierto? Pero solamente vayan, nómbrele la palabra matrimonio. Entonces ya ese tipo de novio no se asusta, se aterra cuando le hablan de matrimonio. Por aquí que es más derechito. Es lo mismo que en el cristianismo. Hablamos de cristianismo, muchos dicen ser cristianos, ¿cierto? Pero cuando están en el mundo son del mundo y se llevan bien con el mundo. Aparentan fidelidad en la iglesia, pero en el mundo
comulgan con el mundo común y corriente, hacen las cosas del mundo, posturas cristianas. Y entonces yo me congrego en una parte donde me digan que yo voy poco a poco y que tranquilo, que ahí vamos en el proceso, porque se volvió muy hermosa esa palabra, ¿cierto? Muy conveniente esa palabra en el pueblo cristiano. ¿Y cómo vamos, hermano? No, ahí en el proceso, ahí voy poco a poco en el proceso. El problema es que cuando suene la trompeta, ¿cierto? Y si dentro del proceso usted todavía es un mentiroso, yo no estoy diciendo ni lo estoy condenando, ni estoy condenando ya a ninguno. Yo simplemente pregunto, esos que dicen que van en el proceso, ¿cierto? Y dentro del proceso en el que van no han dejado las mentiras y viene nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra a mí me dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. O van en el proceso, ¿cierto? Y todavía no han dejado la otra que tenían por ahí escondida de la mujer. Y la palabra me dice que los adúlteros no entran en el reino de los cielos. Y o los que van en el proceso, pero todavía los fines de semana se pegan sus borracheritas, no. Y la palabra del Señor me dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. No, hermano, es que nosotros vamos todavía en el proceso, ¿cierto? Pero la palabra del Señor me dice que los engañadores no entran en el reino de los cielos. Y usted en su trabajo les gusta decirle mentiras a la gente que hizo con un material y resulta que utilizó otro más barato. O va en el proceso y la palabra del Señor me dice que los que sobornan, a Dios no le agrada el soborno, pero a muchos de nosotros nos gusta sobornar. Y yo insisto, aquí en Frontera donde estamos, vuelve el pastor y dele con el contrabando. Sí, porque es que aquí en el mismo pueblo cristiano de la Frontera, para muchos el contrabando no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace y siempre le he dicho a la gente, el mundo lo hace. Los hijos de Dios no deberíamos, porque la mayoría de contrabando que pasa del país vecino sobornan para traerlo, evaden impuestos. Entonces tenemos soborno, tenemos robo, tenemos todo tipo de cosas que desagradan a Dios. Aparte de eso, le tenemos que sumar que a las personas que se sobornan para pagar todo, para pasar todo ese contrabando, hay bandas criminales que asesinan casi que a diario. Y entonces nosotros nos estamos haciendo partícipes también de todo ese tipo de delitos. Pero eso todo el mundo, eso, tranquilos. O yo me compro un carro venezolano, de esos que pasan, ¿no? De esos que están trayendo a diario. Pero como yo no lo paso, es otro el que lo pasa. Pero como yo al comprar ese tipo o hacer ese tipo de negociaciones, me estoy haciendo partícipe. Entonces yo vuelvo e insisto. Yo vuelvo y le insisto a la iglesia. No estoy tratando de juzgar, no estoy tratando de condenar a nadie. Estoy tratando de hacer una comparación entre el noviazgo y el cristianismo, y créame que si usted se pone a hacer esa comparación va a encontrar muchas coincidencias. Y dice la palabra del Señor que la iglesia es la novia, que Jesucristo es el novio. Este tiempo lo estamos viviendo como una especie de noviazgo, porque cuando Él venga por su iglesia va a haber unas bodas del Cordero. Y yo vuelvo e insisto, iglesia. ¿Cómo se le llama a una persona de esas infieles, inestables, ¿cierto? Inmaduras, que tienen novia allí, o que tienen una muchacha, una mujer que tenga novio allí? ¿No se le llaman así, inestables?
inmaduros. Y con ese no se meta porque es un inmaduro. Con esa no se meta porque es una inmadura. Y entonces, con los que dicen ser cristianos, pero que en el mundo se comportan como mundanos, ¿cómo les dicen? Cristianos inmaduros, cristianos inestables. Definitivamente, si nosotros no nos agarramos de la mano de Dios, ¿qué vamos a hacer? Hay una cita bíblica que en Familia de Dios es muy conocida también, porque la he leído varias veces. Es en Hebreos capítulo 5, versículo del 11 en adelante, ¿cierto? Y parte del capítulo 6. La hemos estudiado hasta el cansancio, se las voy a recordar de manera rápida. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Lo que a ustedes les entra por un oído, les sale por el otro, dice la palabra del Señor. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. A estas alturas ya deberían ser maestros. Muchos que recibieron al Señor en el corazón desde hace años, tiempo de ser cristianos. Algunos, si yo me pusiera a preguntarle y tuviera la oportunidad de preguntarle a todos los que están viendo esta prédica, ¿hace cuánto recibiste al Señor en el corazón? Algunos van a responder 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 30 años. Tal vez muchos dirán, o algunos me dirán, yo ya 40 años de ser cristiano. Y de pronto hasta me consigo por ahí tal cual que diga, yo 50 años. Yo nací en un hogar cristiano, cuna de oro. ¿Y cuántos años tiene? 60. Y dijo el Señor, a estas alturas usted debería ser un maestro. Y estoy seguro que la palabra de Dios, cuando habla aquí de maestro, no me está hablando de maestro de escuela dominical. Está hablando precisamente de esos dones ministeriales, ¿cierto? Usted debería estar enseñando casi que a los pastores, a los evangelistas, ¿cierto? A estas alturas usted debería ser maestro. Dice, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Gente que dice, yo tengo 8, 10, 15, 20 años de ser cristiano. Gloria a Dios, para la gloria y honra de Dios. No me estoy burlando. Hago la claridad, pero sí tengo que decirlo porque eso no se nos llena la boca. 20 años de ser cristiano para la honra y la gloria de Dios. Pero tienen negocios montados de contrabando. Pero todavía decimos mentiras. ¿Cuál honra y gloria de Dios? ¿Cuál honra y gloria de Dios? Uno que dice ser cristiano, de 20 años de cristiano, pero todavía es mentiroso. Todavía engaña a la esposa, o engañan al esposo, o hacen negocios torcidos, o tienen negocios a punta de contrabando. ¿Cuál honra y gloria de Dios? Si la palabra del Señor me dice, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche, en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad, oído, porque es que esto lo he repetido hasta el cansancio en la iglesia, y si usted todavía no ha oído esta palabra, apunte la cita bíblica, Hebreos capítulo 5 del versículo 11 en adelante, no se le olvide. ¿Qué es el alimento sólido?
es para adultos, dice la palabra, para el que tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues ha ejercitado su facultad de percepción espiritual. En otras palabras, ya no vive en la carne, sino vive en el espíritu. Está conectado al Espíritu de Dios y es capaz de discernir qué es bueno y qué es malo. Los novios hoy en día, lo oigo con mucho respeto, porque también hay fieles, también hay serios, también hay centrados, pero la gran mayoría todo lo catalogan como amigos con derechos, amigos sin derechos, ¿cierto? Los novios no sé cómo es, porque también tienen toda una serie de categorías que me parece terrible y desastroso a la luz de la palabra. Eso no tiene nada de bíblico, aunque muchas doctrinas han querido venir acomodando, ¿cierto? El matrimonio por fe. Matrimonio por fe. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque es tema para otro día. Pero bueno. Y entonces yo vuelvo y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Muchos nos ufanamos de palabra profunda. Pero la palabra profunda para el Señor es el que vive de verdad conectado al Espíritu y tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y le ofrecen tal negocio y usted ve que en ese negocio va algo ilícito y usted dice, yo en eso no me meto. Y llegan a su negocio y le ofrecen una mercancía de contrabando, ¿cierto? Se la ofrezco más barata, mire que se la doy a tal precio, ¿cierto? Y usted dice, eso es de contrabando, eso no va conmigo, yo no apoyo eso. Porque distingues entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Le ofrecen un carrito, miren, lo acabamos de pasar, ya no sé qué, le hicimos papeles y pagamos allí para que nos hicieran los papeles, ya está todo legal. Y usted, uy, qué oportunidad. ¡No! ¡No! Si usted ya es un maduro espiritual, usted tiene la capacidad de discernir, de distinguir en el espíritu que es bueno y que es malo. Yo vuelvo y le insisto a la iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Debemos tener esa capacidad. Pueden seguir leyendo esa cita bíblica y se dan de cuenta lo tremenda e importante que es. Uy, no, es que pastor, es que ser cristianos, ¿de verdad es una carga pesada ser cristiano? Porque es que la palabra del Señor, las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dejó escritas, ¿cierto?, me dicen todo lo contrario. ¿Dónde, pastor? Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Eso me dice el Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿mi Señor Jesucristo es mentiroso o soy yo el que no he querido de verdad agarrarme de su mano y lo he querido hacer todo en mis fuerzas? Vivir un cristianismo a mi manera, tomar una postura cristiana que no es. Porque el verdadero cristianismo, si verdaderamente soy seguidor de Jesucristo, ser cristiano debería ser para mí, ¿cierto?, algo apacible, algo que me da descanso. Un ejemplo, el Señor nos llama a la fidelidad. Ay, no, pastor, pero es que ¿cómo se le ocurre? Es que uno debe echarse una canita al aire de vez en cuando. Pero el Señor me pide que sea fiel. Una sola mujer. Entonces, una sola mujer, un solo problema. A que diga, tener 2, 3 o 4
Esta mañana hablaba con un sobrino y le comentaba, Salomón tuvo más de 700 esposas. Yo no me imagino, ese tipo tuvo que haber terminado loco a pesar de tanta sabiduría. Y yo vuelvo, insisto, si lo que el Señor quiere es que mi yugo, mi carga sea liviana, que descarguemos, que pongamos todas nuestras cargas pesadas en Él y que nuestra carga sea liviana. ¿Por qué? Porque es una relación de pareja. Y mi relación de pareja con el Señor es que Él todo lo puede. Yo no tengo por qué cargarme. Me llamaron a pedirme una ayuda, yo ayudo hasta donde puedo. Y de ahí para adelante se lo entrego al Señor. Si yo no puedo solucionar, ¿qué hago? Le entrego a Él. No es que yo estoy con Él y Él es el Todopoderoso. Yo hago hasta donde puedo, Él hace lo imposible. Yo vuelvo, insisto, imagínense una novia, ¿cierto? Que el novio es un príncipe, un magnate, tiene todas las riquezas y tiene muchas casas. ¿De qué se preocupa? No, yo hablo con él y él todo lo soluciona. Pues nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es todopoderoso. ¿Y cuál es la angustia? Cuando nosotros entendemos realmente quién es mi Señor Jesucristo, pues deberíamos entender que simple y sencillamente con Él todo lo vamos a poder solucionar. Pero cuando yo quiero ser cristiano a mi manera y demostrar que soy cristiano a mi manera, la carga se vuelve insostenible. La carga se vuelve insostenible. Dice en Filipenses capítulo 4, del versículo 4 al 9, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. Que su amabilidad sea evidente para todos. El Señor está cerca. ¿El Señor está qué? ¿El Señor está qué? Cerca. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Los hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos considerar? Todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente. ¿Qué es lo que debemos considerar? Todo lo que sea excelente y merezca de verdad elogio. En estos días nombraron compositor, creo, del año. Bueno, no debería ni nombrarlo. Pero la pregunta es, ¿cuántos cristianos andan diciendo, uy, sí, es que esa música? Y el Señor nos dice en su palabra, miren, ustedes de verdad, si son hijos míos, consideren todo lo que sea excelente y que de verdad merezca elogio. Pongan en práctica, dice el apóstol Pablo, lo que han aprendido de mí, recibido y oído, y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Y si aún no es suficiente eso, dice el Salmo 55, 22, encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga, ni que quede abatido para siempre. Yo vuelvo e insisto, no conseguirás santidad en tu fuerza. No conozco y no hay ni uno que haya conseguido santidad en sus propias fuerzas. Es disponer el corazón para acercarnos al Señor.
sea, no puede haber noviazgos si ustedes con el Señor, si de verdad usted no se acerca a Él. No puede haber cristianismo si usted de verdad no está cerca de nuestro Señor Jesucristo. No hay forma, no hay manera. No hay manera de que nosotros de verdad podamos discernir entre el bien y el mal si de verdad no lo estamos haciendo en el Espíritu. ¿Y cómo lo podemos hacer en el Espíritu si no nos preocupamos por mantener esa coinonía con el Espíritu Santo? No puede haber verdadero cristianismo sin Cristo. No tiene lógica. No puede haber verdadero cristianismo si yo no estoy dispuesto a obedecer. ¿Cómo puedo llamarme cristiano, cierto? Si yo digo que es que yo puedo estar cometiendo adulterio y me voy para el cielo si el Señor viene. Cuando el Señor dice en su palabra que los adúlteros no entran al reino de los cielos, que los fornicarios no entran al reino de los cielos, si yo no estoy dispuesto a darle credibilidad a las Escrituras, ¿cómo puedo llamarme cristiano? Posturas cristianas, cada uno decide qué postura toma, cada uno es libre, pero hay una sola postura verdadera, una sola postura verdadera de cristiano. Si miramos el fruto del Espíritu, dice la palabra del Señor que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley contra esto, no hay ley. Eso dice la palabra. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús, eso está escrito ahí en Gálatas. Los que son de Cristo Jesús, o sea, los que son cristianos. Si yo digo ser cristiano es porque soy de Cristo Jesús. Dice, han crucificado la naturaleza pecaminosa, o sea, ya no viven en la carne, ahora es en el Espíritu. Han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Andemos guiados por el Espíritu. En otras palabras, la postura correcta de un cristiano es aquel que de verdad ha crucificado la naturaleza pecaminosa. Yo no estoy aquí levantando juicios contra nadie. Estoy mirando lo que es la postura de un cristiano conforme a la luz de la palabra. Espero que nos sirva. Aquí la idea no es juzgar a nadie, es que podamos comprender que la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por amor, es por amor. De verdad el cristianismo es estar enamorado del Señor. Y si yo estoy enamorado verdaderamente de mi Señor, pues yo busco la manera de agradarle a Él. Eso es cristianismo. Cuando usted ama a su pareja, usted busca la manera de agradar a su pareja, de hacerla sentir bien. Eso es amor. Eso es amor. ¿Ah? ¿Cómo puede llegar el novio por alguien que no quiere verlo? ¿Cómo puede llegar el novio? ¿Cierto? Por alguien que se le habla de la venida de Cristo y siente susto y dice, uy, no, ojalá y todavía no venga. Usted se imagina una novia, ¿cierto? Que le digan, viene el novio, viene su novio, y ay, no, que no aparezca, yo no quiero verlo. ¿Cómo se sentiría ese novio? ¿Ah? Si usted dice ser cristiano, pero le dicen la venida del Señor está cerca y dice, ay, no, que todavía no venga. Triste. Quiero dejarle esa inquietud en el día de hoy. ¿Cuál es su postura cristiana? Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando en esta noche.
en cada vida, en cada hogar. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, acercándonos a tu gracia, a tu favor y a tu presencia, Señor. Que de verdad, Señor, podamos alejarnos de esa naturaleza pecaminosa, Señor, y vivir conforme al Espíritu, lo que te agrada a ti, conforme a lo que es de tu agrado, en obediencia a ti, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, ministre en cada hogar, ministre en cada lugar, Señor, donde cada uno está oyendo esta palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu recorriendo y abrazando, Señor, cada vida. Tu preciosa sangre limpiando, sanando, Señor. Renovando fuerzas, Señor. Levantando, Señor, esa generación de verdaderos cristianos, de verdaderos hijos tuyos. Esa generación que de verdad esté enamorada de ti, Señor, con ansias. Y a ti, oh Dios, rindo la honra y la gloria y te doy las gracias por permitirme ser un instrumento tuyo, Señor. Que sea la bendición tuya de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo sobre cada uno, Señor, de los que están viendo esta palabra, sobre cada familia ahí representada, Señor. Cúbrelos con tu preciosa sangre. Dispón, oh Dios, de ángeles guerreros alrededor de sus vidas, de sus hogares, Señor. Que la gracia y el favor tuyo inunden a cada uno, Señor. Te damos la honra y la gloria. Rendimos a ti, oh Dios, todo poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, salude a cada uno de sus familiares, abrácelos a cada uno. Y si Dios no lo permite, nos vemos el domingo 5 de la tarde, desde las 4:30 empieza la transmisión con oración y espero también nos acompañen en cada una de ellas. Bendiciones a todos.